Mi nombre es Sebastián Prats, periodista deportivo y seguidor de la campaña de Boca Juniors hace más de 15 años. Es posible que la historia que tengo para contarles les resulte un tanto llamativa, pero puedo asegurarles que cada detalle forma parte de la realidad. Todo comenzó hace algunos años, luego de la transmisión de nuestro programa de la medianoche, en este mismo lugar. Nos acercamos a la 1 de la mañana y eso significa que estamos por concluir un nuevo programa. Les agradecemos por estar del otro lado, seguramente aún muy felices por el gran triunfo de ayer en la Bombonera frente a Racing 4-1. Seguramente es mañana a la medianoche estaremos nuevamente encontrándonos para un nuevo programa de Somos Boca. Un abrazo grande y aguante Boca, viejo. Se va 4-2, terminó el partido. Sí, me di cuenta. Preferí seguirla para no estirarla, pero bueno, se entendió que fue un error. ¿Pero pasa algo ¿Con qué? con vos? Hace unas semanas estás medio raro, ¿no? No estás con la cabeza acá, se va. Sí, hermano, perdón. Hace 3 semanas que no duermo bien. Casualmente hoy pasó por casa la mujer que me recomendaste y la verdad que quedé más preocupado que lo que estaba antes. La medium. ¿La llamaste al final? Sí. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Por qué? ¿Por qué estás preocupado? Tenías razón vos. Después de mucho analizar la situación, adentrarme e incluso experimentar en carne propia las vivencias que vos supiste compartirme previamente, debo confesar, efectivamente hay una presencia en esta casa. ¿Es eso lo que perturbó tu descanso durante todo este tiempo? ¿A qué te referís con una presencia? Es bastante simple. Esta presencia pasó por esta casa. Quizás vino de visita o bueno, vivió algún tiempo acá, no puedo saberlo. Pero sí te eligió para dar un mensaje. Por eso que se mueven los objetos, se te rompen las tazas, los platos. Es él. Esas cosas pasan. Vos tenés que tener cuidado y dejarte guiar por ella. ¿Se sabe el nombre en vida de esta presencia? Sí. Parece que es el hijo del anterior dueño de mi departamento. Un tal Jorge Luis Scalvini. Me suena de algún lado ese apellido. Calvini. ¿Y al padre lo pudiste contactar? Intenté. Yo a él, Antonio Scalvini se llamaba. Sí. Yo a él le compré el departamento en el 2006. Y bueno, para ese entonces era un hombre grande, habrá tenido, sí, aunque muy lúcido, habrá tenido unos 85 años. Investigando, bueno, descubrí que murió en el 2013. Bueno, lo primordial es descubrir por qué te intenta contactar. Mira, hasta donde yo sé, en estos casos siempre hay algo importante detrás, ¿eh? Lo que él me comunica, y según la interpretación que yo hago, que puede tener algún margen de error, aclaro, es que él, Jorge Luis Scalvini, tanto como vos, tiene una relación estrechamente ligada al Club Atlético Boca Juniors. Pero en su caso, su vida se vio malograda a muy temprana edad y por eso desde el otro plano sueña con que su nombre quede inmortalizado para siempre en su club que tanto ama. Simplificando, sueña con la trascendencia azul y oro. ¿Y yo qué se supone que tenga que hacer con todo eso? Bueno, te eligió para dar este mensaje, ¿no? Atando cabos. Vos sos periodista y estás ahora haciendo un documental hablando de tu trayectoria. Quizás él, en vez de que cuentes tu historia, quiere que cuentes la de él, ¿no? Sí, podría funcionar. Yo me puedo encargar de hacer el trabajo de investigación y de conseguir a los entrevistados. Calvini fue un chico surgido de las inferiores de Boca Juniors que hizo
todo el recorrido formacional habitual de un jugador que intenta ser profesional. Arrancó a mediados de la década del 70 con 10 años y llegó a jugar en la reserva en el año 84, en épocas post-Maradona y con el regreso ya consumado de la democracia. Corría el año 82. Maradona ya se había despedido para ir a jugar a Barcelona y yo recién comenzaba mi carrera periodística cubriendo las inferiores de Boca Juniors. Y ahí tuve la dicha de ver jugar a Jorge Luis Scalvini. Si tuviera que describirlo, no quiero sonar exagerado, ¿no? Pero era un jugador único. La gente se juntaba a verlo en las inferiores como si fuera un partido del equipo de primera. Y esto sucedía porque a sus 15 años ya tenía la postura de un jugador de 30 años. Lo tenía todo. Era goleador, rápido, tiene una gambeta increíble. Podía realizar pases riquelmenianos, antes de que Riquelme fuera futbolista. Un caso único. Con todas estas credenciales y habiendo sido comparado en sus inicios con Maradona, con Di Stéfano, con Cruyff, surge la pregunta de rigor. ¿Por qué a Scalvini no lo conoce nadie? La respuesta es tan triste como decepcionante. Scalvini jamás llegó a jugar en la primera división de Boca. Tampoco lo hizo ningún otro equipo de la Argentina ni del resto del mundo. Apenas un puñado de partidos en la reserva en el año 84 y después el misterio. ¿Qué fue verdaderamente lo que pasó con Scalvini? Mi nombre es Pablo Tarasconi, popularmente conocido dentro del mundo Ceneice como el coleccionista de Boca. Cuando me llamaron para preguntarme si quería dar testimonio sobre Scalvini, respondí: ¿a qué hora, cuándo, dónde? Porque la verdad, hace mucho tiempo que nadie pregunta por él y siento que es una pena, porque significa que para muchos su nombre ya quedó en el olvido. Para los que hurgamos en las estadísticas y nos apasiona las anécdotas y los objetos raros, Scalvini es el Moby Dick, llamémoslo, de la historia Ceneice. Una pieza única y exquisita, ¿no? Nada ni nadie volvió a ser igual después de Jorge Luis Scalvini. Esta es la única camiseta que se conserva de las utilizadas por Scalvini en cancha. Imagino que debe valer una fortuna. Era un tipo misterioso y la verdad repleto de excentricidades. Mira, hay un detalle que marca de una manera muy clara esto que te estoy comentando. Se acredita en las estadísticas que él llegó a jugar 4 partidos en la reserva de Boca a comienzos del 84, convirtiendo 2 goles y 5 asistencias. Pero lo verdaderamente particular de la situación nacen las fichas. ¿Viste esas que se hacen antes del partido, donde están los datos y las firmas? Bueno, Scalvini jugó 4 partidos en reserva, por lo que hay 4 fichas. Las cuales me costó, pero las tengo dentro de mi colección. La primera de las fichas marca que nació en San Martín de los Andes un 29 de abril de 1968. La segunda indica que nació en Capital Federal, en el barrio del Abasto, el 12 de mayo de 1967. La tercera, que nació en Santiago del Estero, ¿no? Un 5 de septiembre de 1969. Y la cuarta, ¿sabes?, directamente deja los espacios en blanco y solo está su firma, la cual incluso cambia con respecto a cómo firmó las 3 anteriores. Esa era una conversación habitual de esa época, porque había muchas cuestiones acerca de él que eran extrañas, que no se entendían muy bien. Algunos decían que había nacido en Capital, otros en el sur, otros en el norte. Nadie sabía exactamente su fecha de nacimiento y no conocían a su familia, porque nunca venían a verlo jugar. Algo poco habitual para un chico de esa edad. Cuando te acercabas a hablar con dirigentes o compañeros, te decían que no le conocían la voz. Que era muy tímido, que era una persona muy tímida, que solo él se expresaba en la cancha porque era un gran artista.
Hurgando en el material de archivo nos encontramos con que no quedan registros filmográficos de Scalvini, tampoco existen imágenes. Lo poco que había pertenecía al registro de ATC, hoy Televisión Pública, y se quemó en un muy extraño incendio en el año 85, por lo que su figura, su aspecto y su legado quedan exclusivamente en manos de aquellos que lo vieron jugar o que compartieron vestuario con él. Bueno, mi nombre es Ernesto Pedro Miretti. Jugué en las inferiores de Boca entre los años 78 y 83. Antes que nada, quiero agradecer a Sebastián Prats, el director de este documental, y su magnífico equipo de trabajo, por querer contar y honrar mi trayectoria futbolística. Lo que se comenta es cierto, la historia no miente. Yo jugué 2 partidos en la reserva de Boca en el año 84. Pero bueno, la vida me llevó por otros caminos y dejé temprano el fútbol a los 21 años. Pero aquella aparición, evidentemente, ha dejado una huella. A la distancia, 40 años después, y las cosas cambiaron mucho. Boca era un club que estaba atravesando problemas institucionales muy graves, muy graves. No se pagaban los sueldos, la cancha estaba clausurada. Y era una época muy compleja para desarrollarse. Bueno, fuera de eso, el orgullo de haber vestido la camiseta de Boca es algo que lo voy a llevar toda la vida. No sé por qué me preguntás por ese muchacho, Scalvini. Sí, fue compañero mío en gran parte de mi trayectoria. Lamentablemente te tengo que decir que fuimos amigos, pero no sé por qué lo traes a tema. Boca era un hervidero. Habría problemas económicos por donde lo mires. Entonces, después de 4 partidos en reserva, se pensó que Scalvini era la solución. Hacerlo debutar en primera y que después tal vez surgía algún contrato para venderlo al exterior para engrosar un poco las arcas del club. Pero no. A partir de ahí, arranca la otra historia. La leyenda dice que un sábado termina de jugar un partido con Lanús, el cuarto y el último partido de la reserva, y le regala la camiseta al utilero. Y le agradece por todo. El utilero era un hombre mayor que falleció hace muchos años y con el que dicen que Scalvini tenía una relación cuasi paterna. Al otro día, el domingo, existen testigos que dicen haberlo visto en cancha de Vélez, que es donde Boca hacía de local después de la clausura de la Bombonera. Eso era algo habitual, ya que Scalvini era fanático y iba a la cancha como cualquier hincha. Ese día Boca empata 0-0 con Racing de Córdoba y al otro día entrenamiento normal y bueno, sucede lo que todos conocemos. Época de la Candela, que era el lugar donde nosotros entrenábamos y jugábamos. Nos habían citado como siempre, lunes, 9 de la mañana, y Scalvini, alias Jorge Luis, no se presenta. Él ya era la estrella del equipo, por eso tenía permitido ciertas licencias. Así que a ninguno de nosotros nos alarmó demasiado, porque, como dice el dicho, cuando el río suena, puede que no sea por nada en particular. Pero al otro día volvió a pasar lo mismo. Scalvini no apareció. Y así pasó una semana, pasó un mes, pasó un año. Y nunca más lo volvimos a ver. Mi nombre es Valentín Grillo.
Hice todas las inferiores en Boca Juniors y llegué a jugar un partido en la reserva, allá por el año 84. Luego hice un breve recorrido por distintos equipos de fútbol colombiano. El Sportivo Pasto, el Atlético Huila y el Bucaramanga. Y me terminé retirando a los 23 años, allá por el 89. Así que bueno, me considero también un poquitito colombiano. Para mí, Scalvini, alias Jorge Luis, es un genio. Y hablo en presente porque para mí, en el día a día, en mi vida, él está siempre conmigo. De él puedo recalcar, por un lado, su parte humana, porque era un parcerito excepcional. Y por el otro, puedo recalcar su habilidad, porque tenía un talento generacional. Hicimos todas las inferiores juntos. Éramos unos culicagados en ese momento. Sí. La verdad que yo pienso y me parece que su único defecto fue ser terriblemente humilde. Miren que yo le decía, vos sos nuestro Pelé, vos sos nuestro Garrincha, sos nuestro Johan Cruyff. Pero no se veía así. La verdad que no sé por qué. Les costaba entender que él era un elegido. Porque para él el fútbol era solo diversión. Claro. Por eso no le gustaba correr, no le gustaba entrenar, no le gustaba forzarse. Él solo jugaba al fútbol. Como dice la canción, no lo hacía por dinero, sino solo por placer. Es una historia sin final, porque nadie volvió a saber algo de Scalvini. Al principio una búsqueda durante unos meses, pero después al no haber resultados, todo quedó en la nada. Vos hablabas con los dirigentes y los compañeros y nadie quería hablar. Era tal el hermetismo que nos hizo pensar que ahí se selló un pacto de silencio. Es como la gente que volvió de la guerra, no habla. A partir de ahí pasaron los meses, pasaron los años y todo lo relacionado con Scalvini quedó detrás. Boca mejoró a nivel deportivo, a nivel institucional, se ganaron un par de títulos, se levantó la clausura de la Bombonera, hasta que a principios de la década del 90 volvió a resurgir el nombre de Scalvini. Corría el año 92. Boca hacía 11 años que no ganaba un título local. Había realmente una necesidad de sabor y festejo por todo lo que había sucedido post-Maradona, ¿no? Que había sido realmente muy complejo. Y entonces empieza a correrse el rumor que un jugador de las inferiores, un tal Jorge Luis Scalvini, una noche fría de 1984, se acercó a la intersección ubicada en Bransen e Irala, que es a pasitos de la Bombonera, y realizó una especie de pacto que implicaba entregar su incipiente carrera y su vida en sí a cambio de que Boca se salvara de la quiebra. El pacto incluía que con los años Boca se convirtiera en el equipo más ganador de todos, por un plazo de al menos 100 años. Y que River se fuera a la B. En la popular se empezó a correr esa historia, a contagiar ese optimismo, ¿no? Era creer o reventar. De alguna manera, incluso de esa manera, Boca necesitaba crear una nueva mística. Señoras y señores, Boca es campeón. El campeonato del 92, la Libertadores del año 2000, después de 22 años,
las intercontinentales contra el Milán y contra el Madrid, toda la época dorada de Bianchi, lo que pasó con River en el año 2011. Entre los que los recordábamos, el comentario era: ¿este loco habrá sido capaz? ¿Y qué es eso? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Se transformó en nuestro Gauchito Gil, nuestra difunta Correa, nuestro Seferino Namuncurá, porque el hincha necesitaba creer en alguien más allá de los jugadores y del DT. La habíamos pasado tan mal por algunos tramos de los 80 que existía esa necesidad de cuidarnos entre nosotros y ser felices. Entonces, la figura del mito que surgió alrededor de Scalvini nos dio la idea de que el Mesías había nacido desde la popular. Porque él, antes que ser futbolista, era hincha de Boca. Siguiendo la lógica del mito, el tipo resignó un futuro lleno de millones, de mansiones, de lujos, todo por amor a Boca. De alguna manera se convirtió en un concepto. ¿Hay que ir a Japón? Vamos. ¿Hay que ir a definir al Morumbí en el 2003? Vamos. ¿Hay que volver a Japón? Vamos. Y así constantemente. Era tener el combo perfecto. Por un lado, confiabas en los que estaban dentro de la cancha, confiabas en el DT y confiabas en Scalvini. El tándem ideal. Y lo más loco es que no teníamos una imagen visual de él. ¿Viste las estampitas? Bueno, la nuestra era como cuando no tenés foto de perfil, ¿no? Porque no había una sola referencia clara de Scalvini. No teníamos idea de cómo era físicamente. Era muy alto, medía como 1,90 m. Flaco, pero bien fornido. Musculoso, humilde. Era un atleta completo. Era muy petizo, 1,65 m como mucho, siendo generoso. De esos petizos, con todo el respeto por los petizos, ¿no? Pero de esos que te inflan el pechito, ¿viste? Soberbio, agrandado, prepotente. Le encantaba hacerse ver. Tenía el pelo largo, eterno y brilloso. Muy bonito. Yo le decía bizcochito. Tranquilamente podría haber sido modelo. Sí, ¿o qué? Era narigón, con todo el respeto por los narigones. Pero el pelo muy corto, porque ya se estaba quedando pelado a pesar de la edad. Con todo el respeto por los pelados. Era jorobado y chueco. Era un desperdicio de persona. Si se llevaba mal con algún otro integrante del equipo... No, la verdad que no se me viene a la cabeza ningún nombre en este momento. Jorge Luis Scalvini. De eso se trata este documental. Vos me estás preguntando por esa lacra, por ese interesado, por esa persona desagradable, hipócrita, vomitiva. Pero si Scalvini era lo peor que hay en el mundo. Pero toda esa historia del pacto era una infamia. Supuestamente él hizo un pacto para entregar su vida a cambio de que Boca se salvara de la quiebra. Pero por favor, Scalvini era un farsante. Mirá, yo lo conocí a los 10 años, jugamos hasta los 18 años en la reserva de Boca. Fui compañero y amigo de él. Scalvini lo conocía más que nadie. Sé de lo que te hablo. Miretti, Scalvini. Scalvini, Miretti. No era sencillo. Los dos jugaban en el mismo puesto. Ambos talentosos. Scalvini siempre titular. Miretti los últimos 15. O cuando se lesionaba Scalvini. Creo que la competencia desgastó la relación. Era una persona ambiciosa, soberbia, megalómana. Él tenía un único objetivo, que era jugar en la primera de Boca y ser un futbolista reconocido. Pero tenía un problema, Scalvini. No tenía ningún tipo de talento. Era un burro.
Las crónicas de la época dicen que Scalvini llegaba y se iba del entrenamiento en un auto manejado por su chofer personal, que ostentaba mucho sus joyas, que vestía ropa cara. Nadie niega que a él, por su talento, se le permitían cosas que al resto de sus compañeros no. Algo habitual en grupos donde alguien se destaca tanto. Mirá, yo ya vine hasta acá y quiero aprovechar el tiempo. Pero vos me trajiste engañado. ¿Por qué decís eso? Vos me trajiste porque supuestamente en el documental íbamos a homenajear los 40 años de la reserva de Boca del 84. Y yo vine a hablar de mí. Y vos me estás preguntando por el impresentable ese. ¿Es que Scalvini jugó en la reserva del año 84? ¿Fue tu compañero? Por eso te pregunto por él. Sí, pero la hacemos corta. A mí no me interesa participar de tu documental. No me interesa, yo quiero hacer mi propio documental. ¿Ok? Y además quiero que mi documental esté incluido en tu película. Y además, estos chicos que trabajan acá, no los quiero a ninguno porque no saben hacer nada, son impresentables. Bueno, si estás de acuerdo con mi criterio, bajo estas condiciones, perfecto. Y si no, bueno, ahí está la puerta. Las décadas del 70 y del 80 fueron muy desprolijas en lo burocrático. No había computadoras, entonces todo se hacía manualmente. Y entonces el oportunista, el pícaro, encontraba la oportunidad para hacer alguna trapisonda. Y ese era el métier de Scalvini. En eso Scalvini era el rey. Mi nombre es Federico Lombardo, periodista deportivo de profesión, y en este documental ocupo el siempre infame rol de ser el aguafiestas. Jorge Luis Scalvini, exfutbolista de las divisiones inferiores de Boca Juniors, adulteró su fecha de nacimiento. Dar con su partida de nacimiento me demandó horas y horas de investigación, hasta que finalmente pude dar con ella y se me fue develado ese dato. Él era 5 años mayor de lo que decía, lo cual influyó seguramente en que se destacara del resto. Jugaba con niños de 10 años cuando tenía 15, con chicos de 15 cuando tenía 20. Jugó en reserva hasta los 23 o 24 años. Presumo, por lo que comentan, que su rostro infantil hacía que no se percibiera tanto la mentira. Y si alguno la percibió, seguramente la dejó pasar. Él fue cultivando esa imagen de raro, de tímido, con la intención de hacerse ver como un distinto y de paso para no levantar sospechas. Pero en el grupo nuestro, de los compañeros, donde estaba yo, él mostraba la hilacha. Era un petizo agrandado, o sea, con perdón para los petizos agrandados. Scalvini era un encantador de serpientes. No quiero ponerme en el papel de víctima, pero viéndolo a la distancia, eso es lo que fuimos. Porque éramos una especie de grupo cerrado, en donde lo único importante era lo que él quería, que era el de éxito. Y nosotros, sin darnos cuenta, trabajamos todos para él. Uno le cebaba mate y el otro le hacía de chofer. Yo le prestaba plata día por medio. Y me da vergüenza decirlo ahora, pero la verdad que eso fue una revelación que tuve hace pocos años. La mayoría de mis compañeros nunca se dio cuenta de eso. Yo le hacía de chofer, porque las estrellas no manejan, se dejan manejar. Era la única persona que le cebaba mate, porque sabía qué yerba a él le gustaba. Le cortaba la uña de los pies, le ponía talco, le hacía masajes en los gemelos cuando andaba medio maluco.
Obviamente, todo esto era para un mejor beneficio grupal, claro que sí. Su desaparición no fue tan magnífica como se cree. Seguramente alguien, no sé quién, descubrió sus mentiras y lo puso en jaque. Esto sumado a que él ya estaba jugando en reserva con 24 años. Entonces, creo yo, que se dio cuenta que no valía la pena seguir estirando la agonía. Otro punto importante es que él tenía muchas deudas. Tenía un caballo que le había puesto, me acuerdo, Tototito. Y Boca le adelanta el primer sueldo y él se lo juega íntegro en las carreras. Pero estaba tan obsesionado por ese animal que redoblaba la apuesta. Y empezó a pedir cantidades exorbitantes de plata a gente pesada. Y el problema era que, pobrecito, el caballo era igual de tronco que él. Y bueno, al final quedó debiéndole plata a Dios y María Santísima. La cosa no funcionó. Inclusive a este servidor. Lo curioso es que no hubo una gran movida para dar con su paradero, como si a alguien le estaría conviniendo eso. Tampoco hubo ningún registro formal de su deceso, ni tampoco trámites burocráticos o bancarios a su nombre. El nombre de Jorge Luis Scalvini se evaporó del sistema. Asimismo, como digo todo esto, también creo que los mitos populares tienen muchos cabos sueltos. ¿Queda en uno? No, acá eso no, defensas no, ¿eh? No, tampoco es una defensa. En fin, no tengo más nada para decir sobre esto. Queda claro con este documental que Scalvini fue un cara rota toda la vida. Y porque empezó a verse las fuleras por lo que se le venía. Y entonces, como no tenía ni ética ni valentía como para pedir disculpas, se fugó. Pero él también llegó a crear, creo, un mito, pero que le duró un cierto tiempo, porque ya hoy nadie se acuerda de Jorge Luis Scalvini. Y este documental es su final definitivo. No quiero sonar ambiguo, pero como dije en otro documental, los mitos están llenos de cabos sueltos y buscan siempre encontrar respuestas a cuestiones inexplicables. Si se ponen a escarbar, como hice yo, van a encontrar miles de incoherencias. Entiendo al mismo tiempo que los mitos se aferran a cuestiones intangibles, que van más allá de lo natural, para ir detrás de algunas respuestas. Y no veo nada de malo en eso. Son opiniones. Cada cual tiene derecho a expresarse y a dar su veredicto. Yo creo que los mitos y las creencias son necesarias siempre que no sean sanas y no afecten a terceros. Yo no voy a estar en contra de eso. En mi memoria, Scalvini va a seguir siendo ese 10 intratable que resignó su futuro por Boca Juniors. Mi nombre es Francisca Curioni, soy medium. A pedido del señor Sebastián Prat, me adentré en el contacto directo con el exfutbolista Jorge Luis Scalvini. En instantes en este mismo lugar intentaré volver a ponerme en contacto con el mencionado. Sean tan amables de bajar las luces. Gracias.
Scalvini era una figura tridimensional, digámoslo. Entonces hay que comprenderlos desde ese lugar. Con sus mentiras, con sus verdades, con sus defectos, con sus virtudes. Mira, hay una anécdota que refleja perfectamente esto que te digo, y es la más conocida de todos, ¿no? Esa que dice que después de jugar su primer partido en reserva, Scalvini invita a todos sus compañeros, a todo el grupo a festejar una discoteca top de aquella época. Y cuando está ahí, todo el grupo festejando, pasándola bien, no vas que entra Madonna, ¿no? Madonna, la cantante que andaba de gira en Argentina. Y dicen que ella apenas lo vio, quedó deslumbrada, ¿no? Fascinada. A tal punto que empezó a improvisarle una canción. Le cantaba: Scalvini, sos mi amor, Scalvini, sos divino, Scalvini, flor de hombre. Bueno, cuando se quedó sin palabras para rimar, porque la verdad que en inglés todo rima mejor, él le agradeció, pero tomó sus botellas de whisky y se fue a festejar a otro lado, ¿no? A él nunca se le subieron a la cabeza este tipo de cosas. Aparte, se notaba que él se guardaba exclusivamente para otra persona. Él era un tipo muy berraco, leal, auténtico. Me quedo con sus miradas, con su forma de correr, su forma de caminar. Me quedo con sus diagonales, con su explosión. Me quedo con su olor, con sus aromas, con su tacto. Me quedo con sus caricias. Él te guiaba, y si eso sucedía, no hacía falta nada más. Como dice el dicho, si los hermanos están unidos, los de afuera no pueden entrar ni salir, salvo que sea por alguna ventana, ¿no? Yo no tuve hermanos, pero para mí Scalvini, alias Jorge Luis, fue el novio que nunca tuve. Perdón. El hermano que nunca tuve. Eso, el hermano que nunca tuve. Ya está. Se finish. No más palabras, señor juez. No, dale, de verdad no tengo más nada que agregar. Dale, no me quemes, ¿eh? Antes que nada, Scalvini me dice que si se le concediera la posibilidad de volver por unos minutos, no dudaría ni un segundo en volver a caminar por las vías del tren, aquellas que rodean a la Bombonera. Una vez allí, sospecha que si estuviese viendo este documental, su documental, le gustaría que en este momento, sobre el final, sus palabras vuelvan a ser protagonistas. Contempla desde su lugar, entonces, que dependiendo de quien escuche, asumiría sin pesar su propia fructífera muerte. Asumiría ante otros que bajo una nueva identidad aún persiste en algún recoveco de la Bombonera. Le daría la razón a quienes descreyeron de él y también a los que confiaron ciegamente. Les diría que les agradece por difundir su historia, atravesada por aquel sentimiento misterioso e incomparable. Bien. Sobrio. Está claro el homenaje. Esperemos que haya quedado conforme. Hoy entonces, el estreno. Hoy el estreno. Vamos a ver qué pasa. Tranquilo. Él te pidió un documental sobre su trayectoria y vos cumpliste. Hay halagos, hay descripciones, hay buenos entrevistados. No creo que haya nada que le pudiese molestar. ¿Cómo voy vestido hoy? En 15 arrancamos. Dale. Vení como quieras, hermano.
3, 2, 1, aire. Buenas noches amigos, comenzamos un nuevo día, siempre junto a Boca y con la última información del día que acaba de finalizar. Pero antes, queremos contarles que hoy es un día muy importante porque es el estreno del documental de aquel incomparable futbolista de los años 80, Ceneice de raza, Jorge Luis Scalvini. Queremos agradecer a todos los que participaron en este proyecto delante y detrás de cámara, ópera prima, en nuestro caso, con mucha expectativa, con mucho en juego. De esa manera, quedamos en paz. Yo estrené su documental y a partir de ahí volví a descansar por las noches. Porque jamás volvió a ponerse en contacto conmigo. Doy por hecho que quedó conforme con lo realizado y que eso era todo lo que buscaba de mí. Si vuelve a ponerse en contacto, quédense tranquilos, los voy a mantener al tanto.